Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos honra presentarles a nuestro invitado. Se trata de un gran amigo de esta casa, nuestro querido politólogo, sociólogo y profesor universitario, político de larga trayectoria, y una de esas personas que uno observa en este país tan convulso políticamente con una sapiencia y sindéresis a la hora de opinar y a la hora de delinear su accionar político. Yo creo que eso en Venezuela hace mucha falta. Les presentamos a Claudio Fermín, quien está aquí con nosotros en vivo. Muchísimas gracias, Claudio, por estar aquí. Gracias por darme de nuevo la oportunidad de conversar con tu audiencia. Y bueno, espero que esta conversación sea de utilidad. Bueno, hoy, por cierto, que no lo mencioné porque son muchas cosas que habría de mencionar con respecto a nuestro invitado. Él forma parte de una organización política que está haciendo un trabajo organizativo bien interesante en Venezuela, que se trata de Soluciones para Venezuela, precisamente. Tú eres el secretario general de esa organización. El presidente de Soluciones para Venezuela, sí. Muy bien. Bueno, pero Claudio, Venezuela está ahorita, o sea, yo creo que no hemos dejado de estar en una especie de vibración energética hacia lo que queremos, que son cambios para mejorar, para hacer no lo que éramos, sino algo mucho más y mucho mejor. En el caso de Claudio Fermín, protagonizó toda una experiencia muy interesante a través de la conformación de una mesa de diálogo que establece precisamente la posibilidad de un diálogo con el actual gobierno en Venezuela. Lo primero que yo quisiera que tú nos digas, si esa mesa se durmió, si triunfó, si fracasó, qué pasó, los presos políticos, uno de sus puntos álgidos, ¿no? Los cambios que podrían hacerse eventualmente económicos, las posibilidades de obtener ayuda internacional con respecto a temas como la medicina, bueno, tantas cosas que hay. ¿Qué ha pasado con todo ese movimiento? Daxi, yo quisiera que pusiéramos el acontecer político de nuestro país en contexto. Vamos a ponerlo en el mapa de nuestras vivencias. ¿Qué ha pasado en nuestra tierra en los últimos 18, 20 años desde el punto de vista político? Bueno, se ha ido configurando una manera de hacer política en la cual la agresividad contra quien piense distinto, la confrontación, el culto al conflicto, el pensar que la exclusión o la extinción del contrario es un triunfo. Entonces, esto le ha hecho mucho daño al país. Desde el gobierno, hagamos un brevísimo inventario para promover, por ejemplo, la tenencia de la tierra en centenares de miles de venezolanos que tienen derecho a tener su propia tierra y a cultivarla y hacer de eso la vida de su familia, porque ese es su modo de producción. Son agricultores, son criadores, ese es su hábitat económico. Entonces, para dotar de tierra a nuestro campesinado, que es un propósito que es prioritario, sin embargo se acudió a un mecanismo violento, despojar de tierras a quienes ya la tenían. Entonces, un país como el nuestro, con millones de hectáreas, que son muchas de ellas bajo el control directo o indirecto del Estado, son ejidos o son propiedades de organismos públicos, o son tierras del Estado. Entonces hay tanta tierra en Venezuela, ¿por qué tenía que quitársele una finca en producción a fulano de tal? ¿Por qué tenía que despojarse a una familia que tenía 80 años, 100 años, de padre a hijo? Porque era una cosa de retaliación y maldad y odio. Es posible que haya habido en alguna persona, en algún grupo, sed de venganza contra quien tenía porque ellos no tienen. Eso es posible, pero yo creo que han sido esquemas económicos caducos, esquemas políticos caducos, de pensar que la confrontación, que el conflicto, que el viejo modelo de lucha de clases llevado a términos cotidianos puede rendir
fruto. Esa violencia no le hizo bien a Venezuela. Pero en una Venezuela tan polarizada, ¿le paran esos dos polos, el partido de gobierno, fíjate, la gente de gobierno? Quiero explicar por qué este diálogo es importante históricamente. Porque aquí se comenzó a creer en muchos sectores del gobierno que sí, que ese era el camino. Vamos a quitarle a quien tiene para dárselo al que no tiene. Y ese es un método que fue incrementando odio, violencia y, como digo, miles. Aparte que es malo, después no sirvió para nada lo que la hicieron. producción de alimentos quebraron todo lo que le quitaron a la gente. Se vino abajo la producción de alimentos en Venezuela. Además, muchos de esos predios intervenidos hoy no son sino nóminas de empresas del Estado porque se convirtieron en organismos públicos y no se produce ni un litro de leche. Y luego, por ejemplo, en este mundo comunicacional, a quien opinara distinto, entonces se le quitaba la licencia de su emisora radial, se sacaban canales de televisión de las cableras, se le impidió tener papel a los periódicos, métodos violentos. O, ya no yendo al caso de la información y de la producción, sino en otros terrenos, por ejemplo, en la conformación del Consejo Electoral. En vez de ser una conformación equitativa, neutral, todo el mundo sabe que los árbitros electorales en Venezuela desde hace unos 20 años no son neutrales, sino que forman parte de la misma conducción política. Entonces uno podría hacer un inventario de hechos que están en lo que yo llamo el terreno de la confrontación. Y del otro lado, es decir, del lado de la Venezuela crítica, de la Venezuela que protesta, fue también tomando cuerpo el mismo lenguaje. Fue un espejo que reflejó lo mismo, y estamos haciendo todo guarimbas, golpes de Estado, solicitud de intervenciones militares, bloqueos económicos. Entonces estamos en un escenario que uno lo ve con cierta objetividad. Objetividad quiero decir tratando de evaluar los hechos, no es que uno no tenga alma, ni corazón, ni punto de vista, sino tratando de evaluar los hechos. ¿A dónde nos ha conducido esa confrontación total? Aquí hay gente que cree en el chavismo, que si los opositores no existiéramos el país sería un paraíso. Y hay compañeros de oposición que creen que si nosotros borráramos del mapa al chavismo, Venezuela sería, bueno, Disneylandia. Esas son posiciones enfermizas, porque aquí hay venezolanos que somos de oposición y hay venezolanos que tienen simpatía o militancia en el chavismo. Lo que tiene que hacer un liderazgo que ame a esta tierra, un liderazgo sensato, es hacer que en Venezuela podamos convivir, que en Venezuela exista pluralismo, que en Venezuela exista tolerancia, y por este razonamiento, porque no estamos de acuerdo con la violencia, porque no estamos de acuerdo con la guerra, queremos el cambio. Pero queremos el cambio para bien, no el cambio para la venganza ni el cambio para masacrarnos. Entonces, gracias a esta manera de pensar, un grupo de venezolanos de diferentes procedencias políticas convinimos en instalar una mesa de diálogo. Que está vigente actualmente. Claro, tenemos ya 5 meses. No somos los pioneros, ¿no? Porque antes hubo diálogo. Han habido otros. Hubo mucho, aquí ha habido muchos diálogos, yo creo que sin resultado, pero ha habido muchos diálogos. Hubo el diálogo con César Gaviria, el diálogo con el Vaticano de intermediario. Todos esos diálogos fueron donde protagonizaban, bueno, Henry Ramos, Leopoldo López, Julio Borges, Manuel Rosales, Antonio Ledesma, el diálogo con Rodríguez Zapatero. Hubo el diálogo, además, último de Guaidó en Barbados y en Noruega. Pero esos diálogos, ¿en qué terminaron? Terminaron en que los propios dialogantes del lado de la oposición dijeron, aquí no hay más nada que dialogar. Bueno, ahora, si tú dices que aquí no hay más nada que dialogar, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que nos vamos a matar los unos a los otros? ¿Y cuál es la diferencia en el caso de ustedes? Bueno, porque nosotros creemos que claro que sí. Nosotros creemos que el camino es la paz. Y algunos me dicen, caramba, Claudio, pero ¿cómo va a ser el camino de la paz si esta es una gente violenta? No, un momentico. El camino es la paz, el camino es la democracia, es decir, es dialogar. Pero ¿y cómo vas a dialogar si esta gente no dialoga con nadie? Entonces, cuando tú comienzas a hacer un inventario de los reclamos que tú tienes que hacerle al poder, al gobierno, que hay presos políticos. ¿Sí han dialogado con ustedes, el gobierno? Bueno, estamos dialogando. Ahora, dialogar no significa capitular. Nosotros, por ejemplo, estamos reclamando la liberación de los presos políticos. Aquí hay presos políticos, aquí hay gente que está presa por sus ideas. De hecho, Bachelet reiteró el llamado precisamente a la liberación de los presos políticos. Bueno, y entonces nosotros estamos, bueno, fíjate tú, mucha gente de otros grupos extremistas o más radicales de oposición valoran, por ejemplo, que la señora Bachelet haya reclamado que suelten a los presos políticos.
pero no valoran que nosotros en la mesa pedimos que lo suelten y que hemos logrado que se liberen 46. ¿Qué crees, Claudio, que hay cierta mezquindad en el aspecto político y que los intereses personales prevalecen en muchas ocasiones? Yo lo que digo es que este esquema para no reconocer a nadie. Sí, yo digo que este esquema de confrontación violenta no solamente es un esquema, fíjate bien, no solamente es un esquema donde hay dos polos muy violentos en el lenguaje. Aquí, bueno, el lenguaje se ha deteriorado. En estos dos polos. La majestad de las instituciones se ha venido a menos, ese es un hecho, sí, yo a creo raíz de esa violencia. Sí, pero fíjate tú, en el lenguaje, en estos dos polos, quien no esté de acuerdo con lo que dicen los dos cogollos, bueno, hay campañas de difamación, hay campañas. En el caso de ustedes han sido tildados de traidores. Bueno, esa es una palabra que se usa mucho. Ahora, por ejemplo, en el caso mío, ¿traidor de qué? Yo siempre he estado de acuerdo con ir a votar y he protestado la abstención y he denunciado que la abstención ha sido una herramienta de los pequeños cogollos, de las élites, para impedir que las masas se expresen. Porque si las masas no se expresan, si el pueblo no habla con su voto, el descontento sigue. ¿Y quién capitaliza el descontento? Pequeños cogollos. Entonces, ¿cómo puedo yo haber traicionado a ningún abstencionista si yo siempre he llamado a votar? Y yo veo que hay grupos abstencionistas que dicen, Fermín es un traidor. ¿Traidor de qué? Si yo desde pequeño, desde que aprendí el valor del voto, y las luchas que en Venezuela hubo para conquistar el voto para la mujer, para el analfabeta, para el joven, y después el voto directo, y después el voto para alcaldes y gobernadores. Yo siempre he sido como un ciudadano activo, promotor del voto, así que aquellos abstencionistas no me pueden llamar traidor. Aquellos que plantean golpes de Estado y que plantean guarimbas y violencia, ¿cómo me van a llamar traidor si yo creo que los violentos le hacen daño a Venezuela y creo que los golpes de Estado son un retroceso a años oscuros de la historia nacional? Aquellos que plantean que nos invadan, que venga la gente del Comando Sur o que van de rodillas a pedirle a Trump o a Almagro, ¿cómo me van a llamar traidor si yo siempre he denunciado que esos muchachos demandados de potencias extranjeras, ese tutelaje extranjero, atenta contra la dignidad de Venezuela y siempre muchas generaciones fuimos criadas bajo las banderas del antiimperialismo, del nacionalismo? ¿Y cómo van a llamarme traidor aquellos que piden venganza y retaliación si yo siempre he llamado a la reconciliación? Entonces yo lo que creo es que estos dos polos extremos, que forman parte del país también, porque se han radicalizado, cultivan el odio, cultivan la venganza, no se hablan los unos a los otros, creen que eso es una mancha en la dignidad si yo le hablo a un chavista, o hay chavistas que creen que traicionan sus banderas si le hablan a un opositor. Estos dos polos extremos le están haciendo daño a Venezuela, y Venezuela necesita que gente más sensata, que gente más pragmática, que quiera buscar resultados ya, resultados hoy, dentro de 2 años, dentro de 4, dentro de 5, que se quieran aprovechar todos los talentos del país y que se busque la reconciliación. Eso es lo que necesitamos en Venezuela. Por esa razón, Daxi, me remito a tu pregunta original, o a tu primera de varias preguntas. La mesa de diálogo no solamente es un utensilio para lograr, como hemos logrado ya, la liberación de 46 presos políticos, o para pedirle a Maduro que decrete una amnistía, o para conformar un Consejo Nacional Electoral, que estamos avanzando en eso, sino que además de esos reclamos puntuales que tienen mucho valor, la mesa de diálogo quiere que los venezolanos volvamos a levantar las banderas de la política. Es decir, vamos a discutir ideas, vamos a compartir proyectos, vamos a dirimir diferencias. Ahora, todas estas cosas las podemos hacer en paz. Las banderas de la política pueden ser levantadas a través de el voto, que es una de las herramientas, claro, el voto, que en la democracia existen para dirimir y de problemas. La paz, y de la paz. Ahora bien, en guerra no hay ese tipo de no hay política. En guerra hay masacre. En guerra hay muertos. Yo le he escuchado a gente insensata creyendo que con eso se ganan las simpatías de las gradas. Yo le he escuchado a gente sensata decir, bueno, chicos, pero si muere tanta gente en los hospitales a diario y gente que se muere de hambre, ¿qué importa? Que hayan unos cuantos muertos más no importa. Bueno, ¿sabes la barbaridad que es eso? Tenemos hijos y familias, jamás podemos es una pensar barbaridad. en eso. Pero en la próxima parte, Claudio, me gustaría que analizáramos una situación que es pragmática, como tú lo señalas, y es precisamente el tema de la Asamblea Nacional y las comisiones que se están gestando para la selección de un posible cambio en el Consejo Nacional Electoral, que sería obviamente una válvula de escape de ser aceptada por todos para ir a una vía electoral cierta. Sin embargo, hay
hay dos grupos que están evaluando y en comisiones para evaluar entonces la posibilidad de tener dos consejos nacionales electorales y seguir con este bochinche, como diría Francisco de Miranda, en Venezuela. Me gustaría que tú nos analices de manera pragmática cómo está, cómo observas tú y qué crees dentro de tu, digamos, los contactos y las posibilidades que tienes de información directa de estos temas, que se va a dilucidar el problema del Consejo Nacional Electoral, que es definitivamente una válvula de escape a los problemas que tiene Venezuela. En la próxima parte, el análisis de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con Claudio Fermín, quien es presidente del partido Soluciones para Venezuela, político de larga trayectoria en nuestro país. Y con él vamos a conversar un tema que pareciera, digamos en lo profundo, unificar al país, y es la necesidad de un Consejo Nacional Electoral. No obstante, en la Asamblea Nacional, quien tiene la posibilidad en este momento, aunque eso puede cambiar al Tribunal Supremo, pero en este momento está todavía la expectativa de que sea la Asamblea Nacional quien seleccione pues un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero está dividida la Asamblea, hay dos grupos, dos creo que por comité de postulaciones. ¿Cómo observas esta realidad? Bueno, gracias por introducir ese tema, porque ese es un tema que para muchos es una gran prioridad. Mire, los rectores del Consejo Electoral actual, la doctora Tibisay Lucena y otros 4 rectores, comienzo por decir, voy a hacer un análisis con la venia de la audiencia, voy a analizar, o sea, no voy a hacer propaganda, voy a analizar, hacer propaganda es otra cosa. Esos rectores del Consejo Electoral están en su periodo, ellos tienen su periodo vigente, no tienen el periodo vencido. Ahora, ¿por qué nosotros en Soluciones para Venezuela, igual que muchísimos venezolanos de otras tiendas políticas, de Acción Democrática, de COPEI, del Movimiento al Socialismo, de Primero Justicia, de Causa R, de Avanzada Progresista, ¿por qué otros venezolanos? Y gente independiente, que es la mayoría, porque los que estamos en partido somos una minoría. ¿Por qué casi todo el país queremos que ese Consejo Electoral se cambie? Porque no tienen el periodo vencido, pero queremos que se cambie. Ya no hay fe en ellos. Porque no hay confianza. Y no hay confianza porque el voto asistido, por ejemplo, que es una gran reivindicación, que una persona invidente, que una persona con problemas en sus miembros, no pierda el derecho de votar y se haga acompañar, se haga asistir por un familiar. Eso es una reivindicación. Pero el voto asistido lo prostituyeron, porque resulta que lo que hacen es poner un verdugo que vigile a 10, 15 personas, y se pierde el secreto del voto para obligarlos a votar. Bueno, eso tiene que ser corregido. Y tiene que ser corregido ese mecanismo de coerción, de chantaje, de poner puntos rojos en las puertas de los centros de votación y de amenazar a la gente con las plataformas de los programas sociales de que le quitan tal o cual beca o tal o cual prebenda si no votan así o asado o sancochado. Y tiene que ser corregido el registro electoral permanente que no sea depurado. ¿Cuántas denuncias no hay de fulano de tal que estaba muerto, apareció votan su cédula? Y tiene que ser corregido esta cosa, eso no se hace. Miles, millones de venezolanos en el exterior, pero digamos que centenares de miles de votantes en el exterior y no tienen derecho a votar porque no les abren los centros de votación. Bueno, y un rosario de quejas, no voy a emplear el tiempo en eso, pero todos sabemos que esta directiva, aunque tenga su tiempo vigente, ha ido perdiendo confianza porque el país la siente que forma parte, está sesgada, tiene el interés el ventajismo en los medios de comunicación. Y han expresado inclusive sus motivaciones políticas y el de diferentes maneras. En los medios de comunicación. Sí. Miren los canales públicos, los canales del Estado, los canales públicos, no solo Venezolana de Televisión, hay otros. Muchas emisoras de radio. Esos canales se hacen con dinero público, con dinero del presupuesto, es decir, son canales que deberían estar al servicio de todos los venezolanos. Ellos mismos se promueven como la red pública, ¿no? La red de emisoras públicas. Ahora, ustedes saben que eso se ha convertido en departamentos de propaganda del PSV y del gobierno. De tal manera que el Consejo Electoral, este Consejo Electoral, independientemente de que tal rectora o tal rector sean personas honorables o trabajen mucho, esto no es una evaluación laboral.
Esto no es una evaluación de si tienen o no el tiempo vencido. Esto es una evaluación política. Perdieron la confianza porque por X razón, por Y razón, porque el gobierno se les entrometió, porque hay un líder político que los narició, o porque ellos no se pusieron de acuerdo, por lo que haya sido, ese Consejo Electoral no inspira confianza. Entonces los venezolanos, comienzo por allí, algo aparentemente obvio, pero comienzo por decir que nosotros somos partidarios de que se cambie, y que se cambie el Consejo Electoral, pero eso no es lo único. De lo pero que el drama que está pasando en Pero lo voy a explicar, pero somos también partidarios de que se cambie la ley. Tenemos que ir a una ley de representación proporcional para que todos los electores, usted que va a votar, usted que forma parte de 50.000 personas que votaron por el candidato Pedro, o usted que forma parte de 20.000 personas que votaron por la candidata Juana, bueno, está bien, ganó Pedro, 50.000 a 20.000, pero estos 20.000 que votaron por Juana no tienen derecho a tener una representación. Todo el mundo tiene derecho a tener representación. No puede ser que el que gana se lo lleva todo. ¿Cuándo se puede hacer? ¿Cuándo observas? Entonces quiero decir que estamos luchando en la mesa de diálogo, estamos trabajando para que se cambie el Consejo Electoral, para que haya representación proporcional, para que nuestros pueblos indígenas tengan mejor representación. Ahora, ¿qué hicimos? Me puedes preguntar tú, Claudio. ¿Y qué hicieron ustedes para eso? Lo primero que hicimos fue que el año pasado, en el año 2019, nosotros hicimos gestiones, reclamamos, disuadimos, rogamos, pedimos, hablamos 1.000.000 de veces con la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela para que se reincorporaran a la Asamblea Nacional. No lo querían hacer, porque ellos mismos decretaron a esa asamblea en desacato. Y decían, pero ¿cómo no vamos a incorporar un cuerpo que nosotros decretamos en desacato? Y nosotros... ¿Y ahorita cómo está la asamblea? Voy a explicar, está en desacato, pero voy a explicar eso. Pero nosotros le dijimos 1.000.000 de veces y tuvimos éxito, con todo y que siempre hubo 2, 4, 8 diputados radicales que no querían hacerlo, y al final el propio presidente Maduro, pues y los líderes del PSV consintieron en que su fracción se reincorporara. El PSV se reincorporó a la asamblea. Yo digo que eso fue un triunfo de la mesa de diálogo. ¿Saben por qué? Porque la Constitución establece que para cambiar ese CNE tiene que haber 2 tercios. ¿Y ahora con esta división? Tiene que haber 2 tercios de los diputados. Si la asamblea, si el PSV no se incorporaba a la asamblea, no se pueden conformar los 2 tercios. Y por eso lo hicimos, entre otras cosas, para buscar la reinstitucionalización. Es una lástima, tengo que decirlo, es una lástima que habiéndose logrado algo que logró la mesa de diálogo también, que diputados de Voluntad Popular, del PSV, de Acción Democrática, del Partido Comunista, de Un Nuevo Tiempo, que no se hablaban entre sí, pasaron a conformar una comisión preliminar para nombrar el comité de postulaciones. Bueno, yo deploro que en las últimas 8 sesiones del año pasado, en diciembre, finales de noviembre y diciembre, en las últimas 8 sesiones de la Asamblea Nacional, la directiva de la Asamblea, que hasta el año pasado presidía Guaidó, ni siquiera puso en el orden del día el tema del Consejo Electoral. Pero ellos acaban de aprobar un informe sobre la pero es que voy a echar el cuento completo, porque se trata, como dije, quiero hacer un análisis, no propaganda, un análisis. Entonces, ni siquiera pusieron eso porque no tenían interés en las elecciones. Incluso el 12 de diciembre agarraron sus cachachas y se fueron de vacaciones los diputados, cuando han debido declararse en sesión permanente, porque eso es un tema urgente para Venezuela. No ha habido interés, lo quiero denunciar aquí con toda seriedad. Hay sectores que no tienen interés. ¿Sectores de la oposición o del gobierno? Sectores de la oposición que no tienen interés en que haya un cambio en el Consejo. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen interés en las elecciones, porque llaman a abstención con cualquier argumento. Este año yo he visto declaraciones, por ejemplo, el secretario general del partido ABP a nivel nacional, buen amigo, el dirigente Luzardo, pero sin embargo dio una declaración espantosa. Él dijo que ni siquiera con un nuevo Consejo Electoral iban a ir a elecciones porque ellos no quieren elecciones. Ya descalificando. Ya ellos dicen que no quieren elecciones. Incluso hay gente en lo que han llamado el G4, en los partidos del cogollo de la Mesa de la Unidad, que se llaman G4, que están alrededor de Guaidó, ellos dicen que no quieren elecciones. Incluso consideran que llamar a elecciones es algo indigno, que aquí lo que tiene que haber es cese de la usurpación, que es el nombre adornado que ellos le dan a golpe de Estado, a acción violenta, es decir, a profundizar el conflicto que más bien tenemos que resolver. Y luego, aquí hay estrategias de confusión, aquí hay gente que aparenta, finge, están fingiendo que quieren un nuevo Consejo Electoral.
pero lo quieren es para después llamar a elecciones presidenciales. Van a seguir confundiendo el país. Aquí hubo unas elecciones presidenciales el 20 de mayo. ¿Cómo crees que se desentrañe todo esto? Bueno, pero voy a explicar. En 2 minutos. En 2 minutos. Aquí hubo unas elecciones presidenciales el año 2018, el 20 de mayo. Las perdimos. Las perdimos porque hubo quienes emplearon todos sus recursos financieros, políticos y comunicacionales y operaciones de redes y miles de cosas en convencer a mucha gente que había que abstenerse. Le dijeron al país, si ustedes se abstienen, absténganse, que si se abstienen, tenemos 40, 100 países, 50 países y vamos a cambiar el gobierno. Lo engañaron, estafaron al país. Ahora quieren llamar a abstención otra vez. Y yo con toda seriedad debo decir, este año vamos a tener elecciones muy importantes para que usted que es buhonero, usted que es deportista, usted que está en el área de la ciencia y la tecnología, usted que es docente, usted que es paciente, usted que es transportista, usted que pertenece a una etnia indígena, usted que es un trabajador y que necesita reivindicaciones, que necesita que la gente luche por sus aspiraciones, usted necesita tener representación. Yo hago un llamado a que todo el mundo se prepare de cualquier tendencia política para que escojan sus candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Esa es la única elección que vamos a tener. Pero hay gente introduciendo elementos de perturbación, haciendo creer que aquí va a haber otras elecciones. Es mentira. ¿Y con el Consejo Nacional Electoral? Entonces, se ha conformado una comisión preliminar para elegir un comité de postulaciones. Se ha designado un comité de postulaciones. Ahora este comité de postulaciones, ojalá se haga, pero ese comité de postulaciones tiene que juramentarse ante la directiva de la Asamblea Nacional que preside Luis Parra. Entonces va a haber un grupo de diputados que van a decir, no, ante esa directiva no me juramento. O al revés, supongamos... ¿Qué crees tú que eso va a pasar al Tribunal Supremo? Bueno, yo lo que creo es que no le están hablando con la verdad al país. Ojalá lo que están haciendo resulte. Pero para resultar tienen que tener propósito de enmienda, tienen que dejar la confrontación. Esta vez eso no es oposición contra gobierno, esa es oposición contra oposición, eso es lo doloroso. Tienen que dejar ese extremismo sin sentido, tienen que sentarse los diputados, presentar su comité de postulación, como si Claudio Fermín como yo creo que eso no va a ocurrir. Formar parte del Consejo Nacional Electoral. Yo quiero que ocurra. Daxi, yo quiero que eso ocurra, yo quiero que se nombre un comité de postulación y se nombre el Consejo Electoral rápido. Eso tiene que ser, pero lamentablemente yo estoy viendo que no hay la voluntad y yo creo que eso va a terminar en manos del Tribunal Supremo. Ahora, ¿qué queremos los venezolanos? Los venezolanos queremos un consejo electoral con gente independiente, no con políticos comprometidos. O sea, ¿no querrías tú formar parte? No, pero es que eso es un disparate, no se trata de que yo quiero o no, se trata de que es un disparate. Si estamos criticando que tenemos rectores que tienen un compromiso político, ¿qué sentido tiene tener políticos en el consejo electoral? O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, hay gente que puede proponer eso para halagarlo a uno, o hay gente que puede proponer eso para anularlo a uno políticamente, con cualquiera que sea el interés, pero eso es un disparate. Yo incluso vi la integración de este comité de postulaciones y yo veo activistas políticos, o sea, no están actuando con sinceridad ni con apego a la Constitución. Así que lamento mucho pues no traer buenas noticias en ese sentido. Yo sí deseo que eso salga rápido. Todos queremos que salga rápido. En la mesa de diálogo queremos que se nombre rápido un consejo electoral. Y como queremos que se nombre rápido y hemos querido decirle al país la verdad, le hemos dicho al país que en este momento, al menos hasta donde nosotros vemos, en este momento no hay forma o no vemos la manera, no nos los han demostrado los diputados que ellos puedan conformar los 2/3 para elegir la Asamblea Nacional. Yo le dije en estos días a un diputado, y con esto cierro el comentario, Daxi, que me decían en tono muy agrio, pero es que la función, la atribución de nombrar el Consejo Electoral es de la Asamblea Nacional, no del Tribunal Supremo. Y yo le dije, ¿es verdad? Pero tienen que hacerlo. Perdón, es verdad, no. La atribución la tiene la Asamblea Nacional, pero es una atribución condicionada. La tiene la Asamblea Nacional con los 2/3 de los diputados. Si no conforman los 2/3, no tiene la atribución. Tienen que dialogar. Tienen que dialogar. Y como no están dispuestos a dialogar y el tiempo corre, porque recuerden ustedes que el nuevo Consejo Nacional Electoral, y es parte de las garantías que estamos reclamando, tiene que convocar las elecciones con no menos de 6 meses de anticipación para que se puedan organizar bien, para que los electores tengan chance de estudiar las opciones. No podemos seguir repitiendo esto que hacía este Consejo Electoral, que te convocaba elecciones de hoy para dentro de 2 meses. Eso es absurdo. Eso es la imposición del poder. Entonces, si tienen que convocar las elecciones con 6 meses de antelación, este Consejo Electoral, porque ya el mandato de los diputados, yo fui a votar el 2015 por esos diputados que están allí de oposición,
pero yo les di un mandato, al igual que usted que votó, por 5 años. El mandato vence, o es que estos diputados van a seguir siendo diputados aunque no tengan mandato de nosotros. Eso sí es una usurpación. Entonces, para que eso sea posible, este Consejo Electoral, y cierro, tiene que ser nombrado ya en el término de la distancia. Ojalá lo logren los diputados de la Asamblea Nacional, pero si entre ellos mismos no se ponen de acuerdo y no conforman los 2/3, nosotros reclamamos que haya una actuación expedita, inmediata, que cubra ese vacío que le hace daño al país, porque Venezuela quiere un nuevo Consejo Electoral. Claudio, muchísimas gracias. A ti, Siempre Daxi, un verdadero muchas gracias. placer conversar contigo. Muchas Y sabes gracias. que esta tribuna está a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Y de todos los venezolanos que tengan algo que decir en función de mejorar este país. Muchísimas gracias a nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Oropesa. Les deseamos una maravillosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.